desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina de 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. Ellos los pueden buscar a través de www.radioextremo.cl o en su Facebook Extremo Comunitaria. Hoy en una semana más de cuarentena, una semana movida en lo policial y en lo político. Así es que tenemos harto que comentar esta semana, ¿cierto, Seba? ¿Cómo está ahí? Hola Jaime, aquí estamos en una nueva semana. Si no me equivoco, ya llevamos 150 días y un poquito más desde que empezó el coronavirus en nuestro país, así que prácticamente 4 meses. Y podríamos decir que ya vamos casi llegando al segundo mes de cuarentena acá en nuestra ciudad. Por allá por Villa Alemana tengo entendido que todavía no pasa nada en ese sentido, así que nada, estamos soportando todo esto que está ocurriendo. Acá en Villa Alemana decirte que está como... Es como que no pasara nada, en realidad el centro de Villa Alemana y Quilpué completamente lleno. Hoy día se veían unas tremendas colas en Falabella, se podía ver en imágenes en redes sociales. Y la verdad es que de cuarentena, o sea, en realidad de cuidarse, de mantener distancia social, bien poco acá en esta zona. Oye, Seba, hoy día tenemos un invitado especial, como todas las semanas. Nos acompaña un amigo, un colega de la extinta ya radio Nueva Aurora, nuestro querido amigo David Araya. ¿Cómo estáis, David? Hola chiquillos, tanto tiempo. Aquí estamos en cuarentena en Valparaíso desde el 16 de marzo, 17 de marzo en realidad para ser más específico. Y bueno, como ustedes saben que ahora yo soy dirigente sindical de una asociación gremial, perdón, en el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, que se llama AFUCAP. Y como organización de trabajadores, previo a la declaración del estado de emergencia del 18 de marzo, nosotros decidimos convocar una autocuarentena el día 17 de marzo, también manejando cierta información de que estos estados de emergencia venían y también obviamente la preocupación como dirigentes por los trabajadores a los cuales representamos, trabajadores y trabajadoras a los cuales representamos y obviamente tomando la experiencia de lo que está ocurriendo en otros países. Entonces, ante esa eventualidad ante la realidad de que muchos y muchas trabajadoras son padres y madres, y estaban los colegios cerrados, o sea, no autoconvocamos, ¿no? O sea, nos tiramos a la piscina sin, asumiendo todo lo que podía venir en ese momento. Afortunadamente, en términos administrativos, la situación se regularizó y en este momento, o sea, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del ministerio se encuentran en modalidad de trabajo remoto. Así que aquí estamos, David, aguantando. ahí en pucha, como estamos hablando ya del contexto COVID-19 y todo lo que ha estado pasando acá en Chile, pero también a nivel mundial, yo creo que nos pega un poco, como que hemos estado muy preocupados, ¿cierto?, de lo que es la influencia del COVID en la parte económica, ¿cierto?, que ha sido fuerte su influencia en los temas sociales y políticos, pero a veces como que se deja un poco de lado la parte de cultura. Tú como trabajador del Ministerio de las Artes, de la Cultura, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo han llevado? ¿Existen programas de gobierno que puedan ir en ayuda de los trabajadores del arte en Chile?
Así, o sea, mira, partiendo de la premisa de que existe un gran debate en términos al acceso al financiamiento en cultura, que es una de las misiones que tiene el ministerio, que tiene mucha relación con el financiamiento cultural, ¿cierto? Eh, Ahora, si bien específicamente la emergencia pilló al ministerio, como me imagino pilló a toda la gente también, en donde no se había proyectado para este año esta situación en esos términos. No obstante, y bajo la lógica de la concursabilidad, se reorientaron ciertos presupuestos del ministerio. Se hizo un anuncio incluso en un momento de 15.000 millones de una reorientación de recursos para absorber estos programas o concursos en el contexto de la emergencia, ¿ya? En el cual, si bien parte de esos concursos se han realizado, no obstante, las críticas por parte de la comunidad artística respecto a los montos, ¿cierto? Porque eran montos muy bajos, entonces a lo que ellos estaban acostumbrados de alguna manera a ejecutar, eh, no les soluciona mucho a los artistas en la parte económica, ¿ya? Y obviamente el mundo artístico y cultural creo yo que ha sido también uno de los más impactados en términos de que no tienen espacio, o sea, los espacios culturales se cerraron, ¿ya? Entonces, durante todo este tiempo. Entonces han tenido que recurrir a campañas solidarias, ¿cierto? O a otras instancias de financiamiento, no necesariamente relacionadas con la cultura, se han tenido que retransformar, algunos han podido de alguna manera instalarse en estas plataformas digitales para poder hacer sus presentaciones, pero creo que, y la gran queja de la comunidad artística en general y de muchas organizaciones que se retiraron de una mesa la semana pasada porque en la cuenta pública el presidente de la República, o sea, y en su discurso, no se mencionó ni siquiera prácticamente la palabra cultura, ¿ya? O se asoció ahí en la típica de este discurso como clásico de cuando se aborda la cultura, de que está como pegadita con el deporte, ¿cachai? Entonces hablan de centros culturales, apoyo a centros deportivos, sociales y culturales, y ahí lo meten la cultura como pegada con chicle en algún concepto. Sin embargo, hay que entender que la cultura fue como el primer bastión de resistencia no solo durante la movilización social, sino que en el contexto de pandemia fueron los artistas los primeros que empezaron de alguna manera a generar a autoprogramar acciones digitales para poder de alguna manera dar como este alivio al alma que da la cultura, ¿cierto? Las artes, cuando son expresadas y cuando hay gente que recibe ese mensaje, ¿ya? Eso lo hicieron muchos artistas previo a las iniciativas institucionales, ¿ya? Pero lamentablemente, o sea, eh, la cultura, por ejemplo, tiene un 0,4% del presupuesto de la nación. No obstante, el giro cultural genera, creo que alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, ¿ya? O sea, hay una desproporción en la inversión, por ejemplo, en cultura respecto a la cantidad de trabajo que genera y la cantidad de movimiento en el fondo económico que también genera eso, ¿ya? Ahora, en ese contexto, si bien hubo una reorientación de recursos de 15.000 millones, por otro lado, tuvimos recortes en el Ministerio de la Cultura, un recorte aproximado de 16.500 millones de pesos. O sea, por un lado se hace un anuncio de 15.000 millones de reorientación, que no era plata nueva, sino que era la plata que ya existía, que se reorienta internamente, pero por otro lado, posteriormente a eso, hay un recorte de 16.500 millones de pesos para otros programas. Y ahora se acaba de cerrar, o que no se va a ejecutar, también otro programa que se llama Acciona, que tiene relación con intervenciones artísticas y culturales en los colegios, ¿ya? Que por razones obvias no se ejecutaría porque se asumiría en el fondo por parte de las autoridades culturales de que aquí a fin de año no habría retorno a clase, ¿ya? Oye, Entonces, ha sido bien en el fondo el presupuesto. David, ¿Mm? David, bueno, estamos conociendo un poco todo esto de los recortes que nos comentan, esta mesa que se quebró, que tenía la ministra. Pero ¿cómo ha sido esta implementación que se ha hecho recordemos que se había hecho como
el anuncio casi final en el gobierno de Michelle Bachelet de que pasaba el Consejo de la Cultura a ser Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, además que asumen la responsabilidad en su ministerio de que entran también todo lo que es los museos, las bibliotecas, si no me equivoco, se articulan ya, dejan de ser diván para pasar a depender del ministerio. ¿Cómo ha sido toda esta puesta en marcha que en algún momento se estuvo como saliendo mucho en diferentes medios, pero que poco a poco le perdimos un poquito la huella? ¿Cómo ha sido esto? Más encima, sumándole a todo esto, lo que ha sido el estallido más el, este virus que ha estado presente en nuestro país, que es el COVID-19. Claro, o sea, yo creo que considerando todos esos factores, obviamente ha sido complicado, pero ha sido complicado antes de que hubiera un estallido social y antes de que apareciera la pandemia, ¿ya? Y con el tiempo, o sea, de hecho yo en algún artículo, en algunas otras entrevistas, he planteado y en otras instancias he planteado una teoría que a mi parecer cada vez se valida más, que es que un Ministerio de Cultura no podía quedar en peores manos que un gobierno de derecha para ser implementado, ¿ya? Para el mundo cultural. Es prácticamente, como decía en su momento Salvador Allende, una contradicción biológica, no sé, ideológica, en el entendido de que los encargados de la implementación son un sector político y sobreideologizado, porque cuando se habla de ideología, las ideologías no son solamente de izquierda, sino que un sector político sobreideologizado en términos de vetar o desmantelar la cultura, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, el panorama en el fondo fue complicado desde el principio. O sea, porque nosotros cuando se anuncia el ministerio es 10 días antes de que cambiara el gobierno, y por ende sabíamos que venían nuevas autoridades. O sea, en el fondo el ministro anterior, Ernesto Otone, tuvo la gracia en que en su currículum va a ser el primer ministro de la Cultura, el Arte y el Patrimonio del país, pero en la práctica, literalmente, y en términos bien coloquiales, el cachito lo tuvieron que asumir los que quedaron, ¿ya? Y eso incluye a autoridades y trabajadores, ¿ya? Lamentablemente, a la fecha, por ejemplo, posterior al hito 1, que es la promulgación de la ley que crea el ministerio, la ley 21.045, se ha concretado en términos institucionales lo que se le conoce como el hito 2, que es el encasillamiento de trabajadores en el grado de planta, o sea, en la planta funcionaria, ¿ya? Entonces, pero no todos, sino que hay ciertas condiciones que están establecidas por el estatuto administrativo y después por las bases de los propios concursos que se generan para poder proveer esos cargos, ¿ya? Eso en el contexto podría decirse administrativo. En el contexto programático, creo yo que ahí hay un gran tema, porque hay programas, por ejemplo, como Valparaíso, el Festival del Arte Valparaíso, que lisa y llanamente él dejó de operar, ¿ya? Y siendo que Valparaíso, en el fondo, se le conoce como la capital cultural del país, sin embargo, dejó de hacerse ese festival. Y así hubo presupuestos que no se ejecutaron por X razón, y así. Entonces, sin mayor preocupación, que era una cuestión que nosotros, como funcionarios, veíamos que cada una de las administraciones previas era muy preocupada de alguna manera de poder ejecutar el presupuesto, ¿ya? Situación que no ha sido de la misma manera con algunos casos puntuales en esta administración. No obstante eso, tenemos siempre el problema de la concursabilidad, ¿cierto? Y como les decía yo, después viene este tema del estallido social y ahora la pandemia. Entonces, en la práctica, la implementación del ministerio no ha sido lo ideal para el mundo artístico, y al contrario, o sea, el mundo artístico se ve cada vez más distanciado de la institucionalidad, y así lo refleja, es como lo veíamos, este retiro de una mesa de conversación que había entre distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, Corfo,
y el Ministerio de Cultura para poder abordar las problemáticas que están en lo inmediato sufriendo estas grandes cantidades de organizaciones y artistas en general. Y eso el Ministerio en el fondo no ha podido dar soluciones porque efectivamente, como lo planteó después la autoridad de la Subsecretaría de las Culturas y el Arte, el subsecretario Juan Carlos Silva, que el Ministerio no tiene capacidad de entregar ayuda social o proveer de ese tipo de asistencia social por el giro y cosas así. Pero no obstante eso, aquí siempre no se trata o sea, si bien las instituciones tienen limitaciones, esto siempre se va a ver más complicado cuando no existe voluntad política. Y en general este gobierno, o sea, no ha tenido voluntad política para solucionar los problemas no solo de los artistas, sino que de la gente. O sea, entonces cuando vemos, por ejemplo, que se genera el fenómeno de las ollas comunes porque la gente está pasando hambre, o sea, cuando no se está, el gobierno, el que está administrando en este momento el Estado, no es capaz de tener o asegurar el alimento para su pueblo, es muy difícil que la cultura tenga alguna cabida en esa lógica de pensamiento que no es capaz de alguna manera de abordar lo básico. Entonces, con estos ejemplos, podrían ustedes hacerse una idea de más o menos qué es lo que está pasando en este momento en cultura. A nosotros como trabajadores, obviamente estamos súper preocupados porque en el fondo somos siempre los que vamos a recibir los reclamos y las exigencias de las comunidades artísticas porque somos nosotros los que contestamos el teléfono, los que damos cara, ¿cierto? A nosotros llegan primero antes que cualquier autoridad, los artistas, ¿cierto? Los cultores, cualquier organización que quiera acceder a un fondo o información o lo que sea, ¿cierto? Entonces, somos nosotros los que en el fondo pagamos el pato de todas estas situaciones y los que vamos a quedar cuando estas autoridades también se vayan y haya un recambio. Y que en la práctica, como no tenemos una política de Estado en términos de artes, culturas y patrimonio, cada 4 años cuando hay un cambio de gobierno, cambian también las políticas y los enfoques, ¿cierto? Las focalizaciones, ¿cierto? Y cualquier interés de financiamiento dependerá siempre de las autoridades de los gobiernos de turno. Cambian programas, inventan unos, cierran otros, ¿cachai? Entonces, bajo esa lógica, la cultura no puede seguir avanzando en una proyección sólida, ¿cachai? Oye, y ahí hay una reflexión, David, porque acá haciendo como una pequeña investigación rápida, me doy cuenta que la ministra de la Cultura y las Artes está desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, que es Consuela Valdés Chadwick, a no variar. No, pero ahí hay una aclaración, porque la primera ministra fue Alejandra Pérez. Ella fue Ya. periodista y trabajó en la producción de Canal 3. Sí, tienes razón, pero Después, duró poquito. claro, duró, pero hay otro que es más breve aún, que es Mauricio Rojas, el Mauricio negacionista. Rojas Müller, que también duró nada, un par de días. Claro, Sí, pero a lo que exacto, voy y yo ahí, con este concepto es que quería decir que dentro de los ministros de Piñera me parece que debe ser de las que más ha durado, siendo que el gobierno de Piñera se ha destacado en este último tiempo por hacer una variedad de cambios en sus ministerios. Y con esto quisiera llegar a la reflexión de que qué tan importante es para la autoridad presidencial este ministerio en particular. Porque si los otros ministerios han tenido tanto enroque, digamos, y que a su vez impactan, digamos, en la opinión pública, ¿por qué este ministerio se ha mantenido tanto en el tiempo? ¿Cuál es la lógica de eso? sí, o sea, yo creo que ahí hay varios factores. O sea, de hecho ya, por ejemplo, nombramos que han habido 3 ministros, que es un tema que yo no había mencionado en esta parte cuando ustedes me consultan cómo ha sido la implementación del ministerio. Tener 3 ministros ya es otro ejemplo más o menos de lo complicado o lo caótico que ha resultado, ¿cierto? Y lo poco continuo en las decisiones que se van tomando internamente, ¿ya? Al haber tanto cambio, ¿ya? Eh, no obstante, claro, cuando llega la ministra Valdés, hay que entender que también la figura de ella, a diferencia de Alejandra Pérez, que era una productora de televisión, ¿cierto? Que venía con una visión bien de patrona de fondo, ¿ya? Eh, no tenía mucha llegada o no tenía
podría decirse, mucho feeling con la comunidad artística o con algún sector en específico, más allá de la farándula, podría decirse, o de la sociedad del espectáculo, que es bien característica también de este gobierno, el show, ¿cierto? Pero en este caso, cuando llega la ministra Consuelo Valdés, después del escándalo del ministro Rojas, ¿cierto? Que ahí es, ojo con ese punto, porque cuando tú hablas cuál es la importancia de la cultura, poner un ministro negacionista, ¿cierto? En un ministerio tan sensible, ¿cierto? Mira lo que generó el impacto con la comunidad artística. O sea, ahí ya fue la comunidad artística cuando yo planteo que la movilización y todo eso son conducidas por las organizaciones culturales y artísticas. Ahí ya tuvimos el primer choque social con este gobierno, ¿cachai? En términos de cultura, o sea, y derechos humanos, ¿cierto? En el fondo, ya ahí es el primer punto ya el primer conflicto político grande y de movilización social que tiene este gobierno en cultura, ¿ya? Y aparece la ministra, que ella trabajó harto en museos, en el MIM, ¿cierto? Tiene experiencia. No vamos a decir que es una cultura popular ni nada por el estilo, pero sí es una persona que de alguna manera viene del mundo, de la arte, el patrimonio, de la oficina, quizás en eso, no sé, tiene su grave terreno porque es de museo, ¿cachai? Pero en el fondo, creo yo que a diferencia de los conflictos y por el tipo de cartera que representa en este momento la cultura, si bien para el gobierno no es importante y quizás para la gente sí, la funcionalidad que ha tenido esta ministra de alguna manera en tener un tan bajo perfil ha sido quizás un elemento como para que no se haya levantado tanto ruido quizás hasta ahora, hasta la próxima, hasta la semana pasada cuando salió esta noticia de que estas mesas se retiraban porque en el fondo no ven ningún avance en estas conversaciones, se retiran estas 50 y tantas organizaciones artísticas de la mesa de conversación y salen criticando en el fondo las políticas del ministerio y todo eso, ¿ya? Oye, Pero en la práctica, pero en la no, práctica, con eso en todo caso, ¿sí? David, porque el hashtag ¿Ah? político en esta última semana fluye, cambia de un día para otro, así que todo puede Sí, pasar. no es descartable, pero sí lo que yo creo que en la práctica eh, es que en el momento, es que también todo siempre se va relacionando con los momentos políticos, los momentos sociales, ¿sí? Entonces, yo no sé si sea más importante, por ejemplo, o más relevante eh, los ministerios de salud, el ministerio ¿cierto? De Hacienda, eh, no sé, los ministerios de seguridad, o sea, ¿cómo se llama? De Interior y Seguridad Pública, ¿cierto? Ministerios que están operando netamente en el contexto de la pandemia y la gente también, que es otro factor, que son la gente hasta qué punto. Oye, chiquillos, estamos de vuelta acá en la esquina del 6. Tuve un pequeño problema técnico de red. Tengo BTR, lo siento. Eh, bueno, y el David estaba explayándose acerca de la importancia del Ministerio de la Cultura y las Artes ahora en este gobierno, en los gobiernos pasados y en general en la política chilena. Pues. Así que David estaba en esa. Termina de contarnos. Sí, o sea, yo lo que les comentaba hace un momento es en el fondo, hasta la fecha, la importancia que tiene, por un lado, para el gobierno, se ve reflejada en esta nominación de que ya llevamos 3 ministros, pese a que la última ministra es la que más ha durado dentro de los ministros que hemos tenido. Eh, pero tuvimos una ministra que era Alejandra Pérez, una productora comercial de un canal de televisión, ¿cierto? Eh, Después luego tuvimos un negacionista que fue Mauricio Rojas, ¿cierto? El breve, que duró, ¿cuánto? 90 horas en el cargo, ¿cierto? Y fue bajado por esta gran movilización de artistas, que fue, como les comentaba, el primer gran desencuentro que tuvo este gobierno en tema de derechos humanos y cultura y arte en general, y donde se le genera un conflicto de carácter de protesta masiva, ¿ya? Posteriormente con con la nominación de la ministra Valdés, que ha sido más funcional de alguna manera a cierta lógica no tan conflictiva con el mundo de las culturas y las artes, porque en estricto rigor ella no es una autoridad que entre en conflicto.
El problema es que no aparece. El gran reclamo que tiene el mundo artístico es ese, o sea, que es una figura de muy bajo perfil y que los artistas en general acusan que no había, y el mundo de las culturas, arte y patrimonio, acusan que no hay una preocupación o que no hay un acompañamiento mayor, sobre todo en el contexto en el cual estamos, en donde, como les comentaba, los artistas la están pasando muy mal en términos de que no tienen cómo trabajar en lo que ellos hacían, en los espacios, y han tenido que reinventarse. Solo algunos han podido, ¿cierto? Pero no están en las mismas condiciones. Y las ayudas del gobierno han llegado tarde, mal o nunca, a esos sectores, ¿ya? Pero sin embargo, creo yo que hay que separar lo que es la institucionalidad, que no está representando al conjunto de las culturas, ¿cierto? Como el mismo nombre lo refiere, ¿cierto? No todas las culturas se están sintiendo representadas y así lo acusan, así lo hacen ver, eh, pero hay que tener, yo creo que hacer el punto de diferencia con una situación que es mucho más importante que el ministerio, que es la cultura del país. Y yo creo que ahí, en términos de cultura de país, sí que han habido avances grandes en este tiempo, ¿ya? Eh, en donde en el estallido social fue como el reflejo o la máxima expresión de ese momento cultural y de ese choque cultural que se está viviendo. ¿Ya? Porque aquí es lo que estamos más allá de un estallido social que fue una expresión de este gran choque cultural. Aquí nosotros estamos viviendo eso, o sea, una gran transformación no solo de este país, sino que del mundo en términos culturales. O sea, hay generaciones nuevas que vienen predispuestas de alguna manera a no seguir necesariamente con la lógica del mercado, ¿ya? Y que apuestan a lo comunitario, a lo colectivo, ¿cierto? Y esa cultura, en el fondo, se expresa a través de arte, se expresa a través de patrimonio, se expresa a través de distintas organizaciones, pero es la cultura, en el fondo popular, que de alguna manera también estalló en términos de masividad y de explosión y de expresiones culturales, y creo yo que han sido también fundamentales en este momento en el que estamos, en términos de dar respuesta popular para enfrentar las problemáticas que se han ido configurando con esta pandemia. Entonces, yo me pregunto, he reflexionado mucho respecto a qué hubiese pasado si no hubiese habido un estallido social en Chile y no hubiese tocado la pandemia. Y yo estoy seguro que el tejido social no hubiese estado armado como se armó durante el estallido, con los cabildos, cuando se organizaron las redes, se conformaron los contactos, ¿cierto? Ese movimiento es ahora, en el fondo, el que está articulado para poder resistir al hambre, ¿cierto? A la falta ¿cómo se llama?, de oportunidades, eh, a, a la solidaridad netamente de clase, literalmente, fueron estas organizaciones. Esta organización, en el fondo, las ollas comunes, las cajas de mercadería, todas las ayudas que hacia la gente que está padeciendo esta pandemia o los efectos de esta pandemia. La primera respuesta fueron las respuestas populares y las respuestas oficiales de la institución. Todos hemos visto, en el fondo, cuáles han sido de todos los problemas que se generan para que se puedan ser implementadas, ¿ya? Entonces, yo insisto, o sea, eh, a veces, afortunadamente, en este país, que el gobierno, a diferencia de otros países que han actuado más rápido o que han sido más protectores, incluso dentro de estados capitalistas, ¿cierto? Si no hubiésemos tenido el estallido social, yo creo que lo más probable es que hubiésemos tenido en este momento los saqueos masivos, en este momento esa otra instancia para poder sobrevivir, porque confinado, empezar a organizarse, empezar a coordinarse bajo esa lógica, hubiese sido mucho más complicado. Oye, Entonces creo que está súper interesante esa reflexión ahí y da como para que la analicemos con un poquito más de tiempo, pero ahora nos tenemos que ir a una pausa musical. Así que recordarle a todos que están en sintonía de la radio comunitaria Extremo, la 96.1 FM del dial. Escuchando acá en la esquina del 6, este podcast que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado es Sebastián, y hoy acompañados con nuestro querido amigo David.
Este podcast lo pueden escuchar y ver, en algunas imágenes por aquí y por allá, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Olor a Medios, La Esquina del 6. Ahora vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del dial. Ellos los pueden buscar a través de su Facebook Extremo Comunitaria o a través de su página web www.radioextremo.cl. A nosotros, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Olor a Medios, la esquina del 6. Oye, estamos conversando acá con David, que nos acompaña gratamente en esta oportunidad, en esta nueva emisión de la esquina del 6, conversando un poco acerca del Ministerio de la Cultura y las Artes, y por ahí el Sebastián tiene una pregunta bien interesante que hacer. Contarle a nuestro oyente que estamos hablando con David Araya, quien es dirigente sindical del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Y hay un tema que ha cobrado bastante notoriedad dentro del mundo de la cultura, que es la ley de patrimonio, o sea, una actualización de la ley de patrimonio en tiempos que se está discutiendo también y estamos viendo también cómo estamos entrando en los meses anteriores de un plebiscito. Es súper importante entender que quizá lo que se juegue en esta ley de patrimonio y también en el plebiscito nos va a hablar de una nueva relación social. En ese sentido, la, la Constitución de alguna forma nos habla un poco de nuevas relaciones sociales, de derechos y cuáles son las facultades propias del Estado. La ley de patrimonio, entiendo, pone de realce ciertos hitos, ciertas culturas, y ahí creo que entramos en un tema bastante polémico, porque en ese sentido lo que siempre ha sido como un poco negado nuestro propio patrimonio cultural, que tiene relación con las culturas originarias, de pueblo originario. Entonces, me da la impresión de que el fuerte rechazo también que se ha generado desde el mundo civil a esta nueva ley, o como la está proponiendo el gobierno, tiene que ver muchas veces con las figuras clásicas nacionales que se quieren preservar para también preservar cierto poder o hegemonía cultural. Me gustaría un poco, David, este espacio igual es un poco una ventana que nosotros tendemos hacia auditores que quizás no están tan cercanos a todo esto de la contingencia, o traemos invitados de alguna forma y tratamos de hacer un nexo. Entonces, me gustaría que igual pudieras como en ese sentido tratar de explicar un poco a grosso modo en qué consiste esta actualización de la ley de patrimonio
y por qué el mundo de la cultura lo rechaza tan fuertemente. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, hay que entender que la ley actual de patrimonio es una ley que se hizo en los años 70, ¿cierto? Entonces, en donde en estricto rigor está obsoleta para cómo se ha ido redefiniendo también el patrimonio, ¿ya? Porque en estricto rigor, dicha ley, o la ley antigua, eh, tiene o define y da protección legal solamente a lo que se conoce como el patrimonio material, ¿ya? O sea, llámese inmuebles o muebles o elementos o barcos, por ejemplo, no sé, en lugares físicos, ¿ya? Los de parques naturales, por ejemplo, los define y los categoriza como monumentos, ¿ya? Y les da protección. Y también existía el concepto del patrimonio no protegido, que pueden ser también eh, inmuebles o lugares o inmuebles también que tuviesen cierto valor para la comunidad, ¿cierto? Para algún sector, que tuviesen antigüedad, una historia, que hayan estado o sido significativos dentro de un contexto histórico, pero que no necesariamente cuentan con alguna declaratoria, ¿ya? Pero es bien específico respecto a lo que es el tema material. No obstante, con el tiempo, eh, hay ciertas culturas, ¿cierto? O ciertos cultores, actividades culturales que se han ido reconociendo como parte del patrimonio, pero, eh, pero al no ser tangibles, ¿cierto? Al no ser materiales o al ser inmateriales, no pueden contar con alguna protección del Estado bajo esta lógica de la ley de patrimonio o de la ley de monumentos nacionales, que es la ley antigua, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, se abre la posibilidad de modificar la ley para que, entre otras cosas, incluya a estas culturas o a estas expresiones culturales ejercidas por personas, ¿cierto? Por tradiciones que no cuentan con la protección del Estado, ¿ya? Más allá de ciertos reconocimientos que pueden haber en algún momento y que a veces han sido bien paradójicos o ridículas las situaciones que han pasado. Por ejemplo, en un momento se declararon, había unas declaratorias que eran de los tesoros humanos vivos y se declaró tesoro humano vivo a unos organilleros de estos que trabajaban en la Plaza Victoria, por ejemplo, y que ellos trabajaban con un lorito, ¿cachai? Pero ese reconocimiento, que era un reconocimiento informal, porque no existía ley, sino que era que el ministerio, ¿cierto? Las organizaciones en torno a patrimonio hacen un reconocimiento a alguien, pero que no tiene ninguna vinculación legal eso. No obstante, al organillero a las 2 semanas de que una institución del Estado le entrega un reconocimiento, ¿cierto? Simbólico, por lo demás, como comentaba, le quitaron el loro, el SAG, ¿cachai? Entonces, ahí tú, ¿cachai? Que existen ciertas contradicciones, ciertas cosas que todavía queda mucho por discutir en patrimonio también, ¿cachai? Entonces, cuando viene este proyecto de ley o nueva ley de patrimonio, todo el mundo de alguna manera esperaba, del mundo del patrimonio que viene trabajando hace mucho tiempo, mucho de este mundo del patrimonio esperaba que de alguna manera esta ley fuera una ley acorde a los tiempos también que se están viviendo. Y ahí yo creo que empiezan los conflictos porque más allá del contenido que tiene varias observaciones o varias deficiencias en la modificación de la nueva ley, que si bien incluye al patrimonio inmaterial o intangible, ¿cierto? Del que estábamos comentando, eh, empieza a tener ciertos sesgos. Por ejemplo, las categorías de monumentos históricos de los sitios de memoria y de violaciones de derechos humanos no tienen asegurado en el proyecto original los cupos en los directorios nacionales y regionales, ¿ya? Y así empiezan a aparecer ciertas cosas que uno empieza a entender que vienen bajo una lógica de una ideología sesgada del gobierno que la está implementando. O sea, porque estamos ya obviamente hablando de temas de derechos humanos.
¿ya? Tampoco, por ejemplo, y es algo que roza bastante con la contingencia de lo que está ocurriendo ahora, que tampoco incluye una consulta indígena, ¿ya? Entonces hay un acuerdo internacional que ¿cierto? El famoso 169, ¿cierto? De la OIT, ¿cierto? Eh, que establece que todos los proyectos ¿cómo se llama? Que tengan relación, ¿cómo se llama? Eh, con, o que afecten a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, tienen que, de alguna manera, ser sometidos a consulta, a una consulta indígena. Y la ley del ministerio, porque el proyecto de ley de patrimonio, y ahí es donde se cruza con la ley, modifica la ley del ministerio también, en términos de las competencias en patrimonio, y el alcance con el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿cierto? Que está ahí. Y el patrimonio en sí, el patrimonio ancestral, por ejemplo, si va a ser regulado, ¿cierto? Necesita ser consultada esa regulación. Si las comunidades indígenas están o no, el convenio 169, perdón, de la OIT, obliga a que, a que exista una consulta indígena que no ha sido incorporada en este proyecto de ley para, en el fondo, que se cumpla el proceso de la consulta ciudadana o en el fondo, comunidades afectadas por este proyecto. Y esa situación no ha estado contemplada tampoco. Otra de las cosas que ha sucedido en este proceso es que muchas charlas, capacitaciones, presentaciones del proyecto de ley, en donde han sido invitadas algunas organizaciones y que después se plantean como que han sido, ¿cómo se llama?, consulta, parte de las participaciones ciudadanas en la conformación de la ley en sí. Pero eso no ha sido real en el fondo. Y han tenido el descaro de presentarlo como que prácticamente la gente se haya juntado en las actividades para discutir la ley. Sin embargo, cuando se presentan en estas actividades ya está todo cocinado, o sea, la ley ya está hecha. Es una presentación, no es una participación. Entonces lo que se está pidiendo también es que todas estas consultas, todas estas cosas sean vinculantes también con la ley. O sea, porque una cosa es participar efectivamente en la elaboración de un texto de una ley y otra cosa es asistir a una charla donde alguien dice cómo va a ser la ley y tú no tengas ni una posibilidad de incidir en esa redacción. Entonces, todas estas figuras, en el fondo, han ido de alguna manera enlodando este proyecto y obviamente hay un gran sector del mundo del patrimonio y de derechos humanos, prácticamente sobre todo el sector de derechos humanos, que está o rechaza el proyecto de ley bajo esta lógica, ¿ya? Obviamente siempre hay un sector que apoya porque es el sector que puede estar de alguna manera más vinculado con el patrimonio más tradicional, ¿cierto? Más conservador, y que siempre va a tener la posibilidad con cualquier tipo de ley de conseguir el financiamiento respectivo. Pero aquí no se trata solamente de financiamiento, sino que se trata que el Estado también en ese tipo de leyes vaya reconociendo ciertas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de la consulta indígena, ya empezamos a hablar temas mucho más delicados, y sobre todo por el momento en que estamos viviendo acá. Entonces ahí, Oye, David, justamente que con ese tema de la consulta indígena, quería hacerte una pregunta y a ver si me la contestáis después a la vuelta, porque tenemos que hacer una pausa musical, pero quería dejarte pasar la pregunta de, eh, en este contexto en el que estamos ahora, ¿cierto? Donde se reactivan los fuegos en el conflicto mapuche, conflicto que se arrastra en todos los gobiernos de la concertación, en los gobiernos de la derecha. eh, ¿Cuál es el papel, según tu visión, del Ministerio de la Cultura de las Artes en su rol cultural, digamos, para hacernos entender cómo podemos integrar de alguna manera estos pueblos originarios a la cultura más chilena, ¿cómo decirlo? La cultura picante chilena del día a día, de hacernos cargos de esta cronología ancestral, de este conocimiento ancestral y hacerlo parte de nosotros, del cotidiano.
Pero como te decía, te la dejo pasar para la vuelta porque tenemos que irnos a una pausa musical. Recordarle a nuestros amigos que están en sintonía de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM del dial y del podcast La Esquina del 6. Vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6 y por supuesto de nuestra radio amiga, Radio Extremo 96.1 FM del dial, en su página web www.radioextremo.cl y también los puedo ubicar en su Facebook Extremo Comunitaria. Oye, David, te dejé pasar esa preguntita adelante, a ver si me la podéis contestar. Sí, mira, como para hacer primero en estricto rigor la definición institucional que tiene el ministerio respecto a los pueblos indígenas, ¿cierto? Por ejemplo, en el artículo 1.3 de la ley que crea el ministerio, dice que, por ejemplo, en lo encabezado arriba dice, esta ley regirá por los siguientes principios, 1, 2 y el 3 dice, de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, y dice, reconocer, respetar, promover las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia, su cosmovisión, teniendo especial consideración en el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena. Eso es lo que dice, por ejemplo, textualmente en el artículo 1.3. Luego, en el artículo 2, habla de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante el Ministerio, será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales conforme a los principios contemplados en la presente ley, ¿ya? Lo primero que leía yo era parte de los principios y lo segundo, nuevamente, vuelve a relevar a los pueblos indígenas en su importancia del desarrollo cultural, patrimonial y su diversidad. Entonces, institucionalmente existe una misión implícita por parte del Ministerio de reconocimiento, de valoración y de fomento de la cultura de los pueblos originarios, ¿ya? Y como yo les comentaba, o sea, cuando hay en el fondo un gobierno que culturalmente es bien pobre, en el sentido de que si lo comparamos con, en el fondo, al sector que representa, con el sector que representaría al otro lado, que sería la izquierda, ¿cierto? En estricto rigor, si estamos en un gobierno de derecha, o sea, la diversidad cultural que hay en la derecha, sí que se le puede, obviamente sin ser peyorativo, pero sí que se le puede reconocer a algún gran actor en términos culturales, es bien difícil, ¿ya? Me cuesta verlo, más allá de los que sea reconocido internacionalmente, no sé, porque si uno habla de la izquierda puede hablar de la historia, Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara, ya, solamente nombrando eso en la historia, ya, pero para adelante tenía un montón de exponentes de artistas, Quilapayún y Yapu, que son
leyendas y que son trascendentes en términos en el mundo de lo que hacen, y que se identifican, por ejemplo, con un sector de la izquierda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando hay esa visión en el gobierno respecto a la cultura, también lo hay respecto a los pueblos originarios. Entonces, aquí lo que ha ocurrido con este ministerio es que este ministerio, como que ante los conflictos en los cuales tiene una misión específica, como puede ser derechos humanos durante el estallido, porque también hay otros principios de promoción, respeto y valoración de los derechos humanos, reconocimiento de los derechos humanos en el Ministerio de la Cultura. También acá, en este caso, cuando existe un conflicto de este tipo, lo que nosotros hemos visto es que ha habido de alguna manera un silencio cómplice, no ha habido un liderazgo, no ha habido una voz de condena o de rechazo, o, ¿cierto?, o de reflexión, o un liderazgo en abordar el tema, cuando es parte de una de las misiones de este ministerio. Entonces existe como una especie de omisión en las acciones de las autoridades del ministerio respecto a estas situaciones. Yo no he visto ninguna declaración, ninguna opinión, ninguna entrevista de las autoridades ministeriales respecto a lo que está ocurriendo en este momento en la zona. Y cómo ellos creen que podría abordarse. Porque si bien hay departamentos de pueblo originario, ¿cierto?, que trabajan en esta configuración que representaría al ministerio, no necesariamente el configurar una estructura orgánica de una institución que tenga este componente como nombre pueblo originario, que si bien es arduo el trabajo que hace la gente que trabaja en esos programas y esos equipos, pero siempre son abordados desde la perspectiva institucional. Y aquí, como les comentaba antes, o sea, aquí hay un conflicto que un Ministerio de Cultura no va a solucionar, que este gobierno tampoco tiene la capacidad de solucionar, un conflicto histórico con del Estado chileno, con el pueblo mapuche específicamente, o con los pueblos originarios, en este caso con el pueblo como más específico, que es mapuche, que es donde tiene más expresión este conflicto. No obstante, ha tenido con el tema Rapa Nui, ¿cachai? También ha pasado en los pueblos del norte con otros temas, con mineros, no sé, el acceso al agua, ¿cierto? Pero tiene un contacto conflicto del Estado con los pueblos originarios, porque el modelo de desarrollo político y económico, principalmente o económico, que es lo que prima en el modelo de desarrollo económico, político y quizá al último social, es contradictorio con el desarrollo y la cosmovisión en la cual creen estos pueblos. Entonces ahí ya tenemos un conflicto de base que tiene mucha historia, y en el que en el ministerio en el que estamos, por más que tengamos estos principios o estas declaraciones de principios de defensa, de promoción de los pueblos originarios, de sus culturas, cuando están sometidas de alguna manera a la jerarquía política del gobierno que representan y el sector que representan, no es mucho lo que pueden hacer y no es mucho lo que van a hacer tampoco, ¿ya? Porque hasta el momento, así como hubo un silencio cómplice, o sea, no hubo palabras de condena, incluso más, las autoridades de nuestro ministerio, al igual que muchos ministerios, en su momento cuando el exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente, hubo una campaña comunicacional en la cual las autoridades de nuestro ministerio salieron en defensa y en apoyo de Andrés Chadwick, del principal responsable político de la violación de los derechos humanos. Entonces eso fue como una especie de quiebre entre total en su momento, y de decepción total por parte de las organizaciones de trabajadores en el ministerio respecto de sus autoridades, que en el fondo estaban apoyando políticamente al responsable de las violaciones de derechos humanos, siendo que no habían de alguna manera sido muy activos, como se evidenció durante ese conflicto. Y lo mismo está pasando ahora. Entonces, claro, siempre nosotros, cada uno de los trabajadores puede estar preocupado, ¿cierto?, de la situación del pueblo mapuche, puede tener su opinión personal, ¿cierto?, al respecto, puede apoyarla, esa causa. Eso no significa que las autoridades del ministerio, en este caso, lo estén haciendo. Están muy alejadas, siendo que podrían hacer mucho. ¿Mm?
David, en ese sentido que tú nos hablas un poco de los trabajadores del ministerio, y entendiendo también en este contexto grande que el tema de los pueblos originarios y en específico el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, que tiene larga data, que no ha sido resuelto y que todavía se mantiene y ha sido un gran eh, escollo que no han querido de alguna forma enfrentar, ni siquiera hablar de la restitución de tierras que se debería realizar, porque si de alguna forma entendemos que lo que demanda el pueblo mapuche de alguna forma es su reconocimiento como nación mapuche, eso es, o se traduce eso en restitución de tierra o territorio, eh, y también hemos visto las complicaciones también que se han generado para los escaños reservados para los pueblos originarios, que también eso ha sido un gran tema que se abordó. ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han llevado como trabajadores? Porque una cosa es la autoridad y otra cosa es el mundo al interior del sindicato y las actividades que han estado promoviendo. Sería bueno como que nos pudiera contar en ese sentido. Hay actividades por los derechos humanos que han realizado y hay temas también que han empezado como a levantar con el tema de los pueblos originarios. Eh, Estamos muy próximos a un plebiscito y todos estos temas tienden a polarizar todo el ambiente y me imagino que el mundo sindical, el mundo de los trabajadores tampoco se queda fuera de todo esto. Sí, o sea, exactamente. O sea, hay una preocupación de partida en todos los sindicatos que pueden existir en el ministerio, ¿cierto? En muchas organizaciones relacionadas a la cultura, ¿ya? Con lo que está pasando en estos momentos, ¿ya? Existe esa preocupación de base, o sea, y de solidaridad con los pueblos originarios, en el sentido de que nos situamos, nos posicionamos desde esa perspectiva de partida, ¿ya? O sea, y ahí no, y ahí los sindicatos y todo en el fondo dejan sus diferencias de lado para cuadrarse con la causa mapuche en el fondo, ¿ya? O sea, hay un apoyo transversal en ese sentido, ¿ya? Lo que pasa es que yo creo que hay que entender que en el contexto del que veníamos, del estallido social, ¿cierto? El paso hacia la transición a un plebiscito que fue suspendido, ¿cierto? No sé, hay una máquina social, de movimiento social, el feminismo, por ejemplo, ahora el tema de pandemia y cosas que han ido como, de alguna manera, saturando las agendas del movimiento social, eh, y que a mi entender o a mi parecer, si bien hay estas declaraciones de apoyo, hay foros, actividades, ¿cómo se llama? Se hacen declaraciones en conjunto, ¿cierto? Se hacen, como te decía yo, foros, conversatorios, no sé, este tipo de situaciones para abordar y reflexionar respecto al conflicto. También se pueden hacer acciones directas de solidaridad con la gente que pueda estar allá, o sea, siempre hay círculos artísticos, culturales, de trabajadores que apoyan de alguna manera a las comunidades, ¿cierto? Pero yo creo que la desventaja en la que estamos en estos momentos bajo un estado de emergencia, ¿cierto? Que en una especie de estado, de estado, ¿cierto? De sitio, ¿cierto? Cuando tienen un toque de queda por una emergencia sanitaria, cuando tenéis milicos en las calles, carabineros, controles, no sé, más allá de que si sean o no efectivos, la situación está vigente, ¿cierto? Veníamos de este estallido, el conflicto en mapuche en este momento con el Estado chileno, creo yo que eh, hoy más que nunca está en desventaja en términos mediáticos por el cerco mediático que ocurre, mientras, o sea, en términos oficiales, porque las plataformas digitales, ¿cierto? Las redes sociales son la alternativa de información del tiempo en que estamos viviendo, pero en términos oficiales,
claro, cuando tenía una agenda copada por un montón de situaciones, como que cuando aparece lo más relevante nomás y por lo general, obviamente el sesgo comunicacional respecto a cualquier situación que pueda ocurrir en el sur, o sea, se quema un camión, se quema lo que sea, obviamente va a ser catalogado, aunque el dueño lo esté quemando porque quiera cobrar un seguro, al primero que se le va a vincular va a ser el mapuche, ¿cachai? No sé, pues. Existe toda unas condicionantes extremas, creo yo, en este momento, en lo que estamos viendo, en donde el pueblo mapuche está siendo, de alguna manera, nuevamente atropellado por el Estado y con muy pocas posibilidades de defenderse. ¿Ya? Entonces, eso, obviamente existe ahí una preocupación en donde nosotros, como trabajadores, ¿cierto? O como representantes de organizaciones de trabajadores, obviamente tenemos que seguir y estar súper alerta con todas estas situaciones, porque lo que pasa en el pueblo mapuche, con el tiempo termina siendo reflejo de lo que termina pasando con el resto del país, ¿ya? Entonces, no se veía así hasta el 18 de octubre, hasta el estallido social, en donde toda esa represión, ¿cierto? Todas esas mutilaciones, incluso y las muertes de comuneros mapuches, fueron trasladadas al campo del movimiento social. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con el pueblo mapuche es una señal de alerta para el movimiento social y del, popular y de trabajadores en el futuro, de que esa lógica de acción, ¿cierto? De la coacción entre civiles armados, ¿cierto? Violentistas eh, y las fuerzas de seguridad del Estado, que deberían estar para garantizar todo tipo de derechos, ¿cierto? Incluso de los que supuestamente están cometiendo algún delito tomándose una municipalidad, ¿cierto? En las fuerzas del Estado coaccionando con civiles, eso pasó durante el golpe de Estado, o sea, en lo primero y durante la dictadura militar, la coacción entre agentes del Estado y civiles para amedrentamiento, para golpes, para tortura, ¿cierto? Para asesinato, ¿ya? Entonces, luego, obviamente se calmó el tema durante la democracia, pero eso fue muy focalizado, ese tipo de accionar en las comunidades mapuche, ¿cierto? El accionar represivo, que después se trasladó hacia todo el pueblo durante el estallido social y se siguió manteniendo hasta ahora en cualquier protesta o situación de aglomeración de gente, ¿cierto? Que se manifieste en manifestaciones, ya como que se normalizó que Carabinero dispara al ojo y alguien pierde un ojo, ¿cierto? Ya como que se normalizó ese tipo de conducta, de que como que no impacta mucho, ¿cierto? Como que no hay mucho escándalo al respecto, versus otro tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, es bastante probable que si no se pone un freno ahora, ¿cierto? O no se contrarreste ahora, en el futuro, cuando haya una toma en la universidad o cuando haya una toma en cualquier parte, llegue otro grupo a sacarte a palo, ¿cachai? Un grupo de derecha extrema. Entonces, yo creo que la reflexión debiera hacerse en torno a ese tipo de situaciones, porque cuando ocurre esto, después como que se va normalizando, cuando no se le pone freno, y también el lado reaccionario, la derecha reaccionaria, va de alguna manera validando este tipo de acciones. ¿Ya? Porque cuál es el discurso, es que ya, pero es que mira, ya en tanto tiempo la gente se aburrió, la gente se cansó, ¿cierto? Y por eso fue y lo sacó a palo. Ese es el discurso. No se dice que esto es una acción coorganizada entre fuerzas del Estado, con los sectores ultras, ¿cachai? Porque no es toda la población que espontáneamente salga y se junte con un palo a las 12 de la noche, ¿cachai? Y salga armado y con palo a sacar a los mapuches que estaban en la toma de las municipalidades. Y porque eso pasa en un pueblo y pasa coordinadamente en otro pueblo, entonces hay una coordinación ahí al respecto. No es una espontaneidad. A diferencia, creo yo, que pese a que obviamente hay coordinación en el movimiento social, el estallido social que se vivió no fue conducido bajo una lógica reaccionaria en términos fascistas, ni reaccionaria de ningún tipo, sino que fue un estallido social.
en donde la gente se sintió convocada o autoconvocada por las demandas que se empezaron a plantear durante el estallido. Aquí, en este caso, estamos viendo una violencia política organizada en forma selectiva, ¿ya? Y amparada por agentes del Estado, que es lo más preocupante, creo yo, de esta situación y lo que nos tiene que seguir alertando siempre. Oye, David, hay una buena reflexión que vamos a tener que hacer, pero ya en programas posteriores, porque le tengo que informar que lamentablemente se nos fue la hora, viejo. Así es la cosa, ¿no? ¿Ah? Se nos fue la hora y yo cacho que nunca nos había pasado esto que se nos fuera como tan rápido, ¿no, Sebastián? Exactamente, me parece que ha sido uno de los programas que más rápido ha transitado, quizás porque con David no, no amarra de alguna forma una relación de amistad de años, entonces eh, conocemos muy bien de su trabajo, entonces ha sido una buena conversación, sobre todo por la última reflexión que nos entregó, que es muy cierto eso, de que todo lo que vivía el pueblo mapuche de alguna forma en su jornada de resistencia en la zona sur del país, todo eso cambió y se vino a toda la ciudad y con toda la violación a los derechos humanos que ocurrieron. Entonces, ahora estamos viendo cómo civiles, con la venia de alguna forma del Ministerio del Interior, están acechando a las comunidades en resistencia. Entonces, lo más lógico sería entender de que estamos a un paso de una gran tensión social, de alguna forma, si seguimos en esta espiral. Pero son de alguna forma problemas no resueltos que la misma institucionalidad, los partidos políticos, el Congreso y el gobierno no han querido de alguna forma darle solución, más bien todo lo contrario, lo han aplazado tanto que de alguna forma ya todos los problemas se nos vinieron de cabeza. Oye, sí, Sebastián, bueno, aparte de sus dos últimas reflexiones, decir que se nos quedaron en el tintero un par de temas también que tienen que ver con esto que no podemos quedar atrás también, que es el tema del lamentable fallecimiento de esta chica Ámbar acá en Villa Alemana, un caso muy bullado, un caso muy terrible, que tiene que ver un poco también con cómo funciona la ley y cómo funciona el, nuestros jueces, de qué manera eh, pudo estar esta persona en libertad después de haber cometido un asesinato tan atroz también, y que impacta también en lo político, ¿no? Es un tema que merece la pena analizar a lo mejor en un próximo programa. Pero como les decíamos, ya estamos pasados ya el tiempo de nuestro podcast, así es que lo vamos a tener que dejar para otro programa nomás. Pero por mi parte, antes de despedirme, quería darle las gracias, David. También, como decía Sebastián, me uno a eso. Tenemos una bonita amistad de hace años, nos conocemos hace mucho tiempo, así es que gracias, David, por acompañarnos en esta oportunidad. O sea, en realidad, gracias a ustedes por haberme invitado. Hace tiempo que no conversaba con ustedes. Me trajo buenos recuerdos de los tiempos de la radio. Y mucha que quiere que le diga, tiren para adelante nomás, porque el podcast yo lo he escuchado, está súper bueno, me ha interesado harto, me he informado harto y también me ha hecho pensar harto escuchar voces de otros sectores. O sea, me gustó harto la entrevista a las chiquillas, a las feministas que están trabajando en la olla común en Nueva Aurora, a la gente del CEFAM, no sé, a la gente de Starbucks, al periodista de Ciber que tuvieron. No, o sea, no, yo sinceramente los felicito por la pega que están haciendo y creo que hoy más que nunca se necesita que sigan para adelante, y cualquier cosa que ustedes crean que uno le pueda ayudar, aquí estamos. Ya pues, David, muchas gracias, te reitero las gracias por acompañarnos. Y a ti, Sebastián, pues también por tu última reflexión, pues, últimos minutitos. Bueno, sí, bueno, nos quedaron algunos temas en el tintero. Se nos hace corto un poco el programa a rato,
para tocar tanto tema que se están como conjugando, saliendo uno tras de otro. Este caso de la chica Ámbar y cómo de alguna forma todo este entramado jurídico que no está dando respuesta y soluciones a los problemas que están enfrentando las mujeres hoy en día, los abusos. También por ahí se nos anduvo también escapando, porque ya este pasado jueves 13 ya se depositaron las primeras, en las cuentas las primeras cantidades del 10% que algunas personas lo solicitaron. Más de 8 millones de personas ya habían hecho su solicitud del retiro del 10%, así que era un tema también muy, muy importante de haberlo conversado, porque hay esta gente pasándolo mal y uno de los grandes salvavidas y a nivel general, no este tipo de beneficio que viene con tanto resquicio, tantas letras chicas, e incluso con problemas como el mismo del servicio de puestos internos, que ha sido un gran bochorno, eh, llegaron, pues, así que no pudimos analizarlo, pero ya vendrán más programas y también adelantarle también a la gente que nos escucha que vamos a tener grandes invitados en los siguientes programas también que nos van a contar un poco más sobre cuáles son las dinámicas que se están dando en este conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Ya pues, Sebastián, gracias David una vez más, gracias Sebastián, y nos estamos viendo para una nueva emisión de acá de la esquina del 6 a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del Dial y a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Chao chiquillos, hasta la próxima. Chao, Chao. chao.